Con el ciclo de conferencias de esta mañana, nos acompaña el doctor Jesús Campos Larios. Él es cardiólogo clínico, adscrito al Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI. Doctor, por favor, ¿se puede acercar? Él va a hablar del uso de anestésicos en la odontología en pacientes cardiópatas. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a hablar sobre anestésicos relacionados a odontología y no podemos hablar de anestésicos sin saber o recordar algunas cosas sencillas como qué es el dolor, cómo se genera, por qué se presenta y la importancia de los anestésicos pues para pues prácticamente quitar estos síntomas y permitir que ustedes hagan un trabajo espectacular como siempre lo han hecho. El dolor pues es una sensación no placentera, es un estímulo que se puede transmitir por todas las vías nerviosas específicas del sistema nervioso y estos están involucrados dos tipos de señalización, una señalización aferente y una señalización eferente, que es lo que va a provocar el dolor. Eh, ¿Qué debemos de tener para que el dolor nos permita en una zona altamente sensible, como es la región de la cara, cómo podemos hacer para trabajar bien? Pues bueno, se tiene que generar un efecto adecuado de anestesia y de analgesia, y la anestesia es la particularidad para provocar que la sensación se vaya, es una insensibilidad a la percepción álgida del paciente. A diferencia de la analgesia, que la analgesia es una pérdida parcial, por así decirlo, de la sensibilidad, pero que no provoque una pérdida total de la conciencia de nuestro paciente. Yéndonos un poquito a la historia, pues tenemos registros de procedimientos quirúrgicos, pues desde los libros del Génesis están ahí identificados las primeras los primeros relatos donde se tenía que reducir el dolor para poder llevar a un paciente a algún procedimiento quirúrgico. También están descritos desde los egipcios, los babilónicos también, desde años, más de 2000 años antes de Cristo. Un poquito más reciente, también a nivel se hace alusión a este término en los libros de la Odisea, la Ilíada. Esculapio también describe las primeras referencias sobre el manejo de estos pacientes de esta forma. Hipócrates utiliza vapores medicinales para aliviar los síntomas con el paciente y poder iniciar las primeras investigaciones. Y no es hasta cuando 1831, cuando en Estados Unidos describen una molécula y cuando incidentalmente en Alemania Funnell lo usa de manera incidental en medicina, el cloroformo, y encuentra una reacción muy importante que la describe como una respuesta muy óptima hacia el paciente para poderle generar procedimientos con una percepción totalmente disminuida de las molestias. Ya empezando de una forma más avanzada, Wells introduce también de manera un poco fortuita el uso de óxido nitroso y oxígeno para provocar, primero que nada querían analgesia y no, se vio que llegó hasta la anestesia prácticamente del paciente. Morton fue uno de los primeros en hacer pública la acción del éter en los pacientes. Y Wood fue uno de los pioneros en utilizar la morfina y bueno, desafortunadamente un familiar muy cercano a él fue una de las primeras víctimas del uso de estas sustancias porque pues obviamente se utilizaban a dosis respuesta y generaban un montón de problemas. Entonces, bueno, después con este advenimiento el uso de la aguja hipodérmica fue su creación. Prabats en el 53, de 1853, inventa por primera vez la jeringa hipodérmica y esto permite empezar a hacer la asociación entre punciones y la jeringa. En 1859 Niemann aísla la cocaína y, descubre todas las propiedades anestésicas y analgésicas que tiene sobre
pues todos los tipos de receptores. Collen anestesió por primera vez la mucosa oral y Corning logró por primera vez la anestesia del raquis. Halsted logró anestesiar de manera troncular la región del maxilar inferior, que es una de las técnicas que actualmente se emplean de manera óptima y que la que nos permite hacer todos los bloqueos tronculares y poder prácticamente manipular pues todo lo que es la arcada dentaria. Hasta 1900 se agrega a los anestésicos el uso de la adrenalina y con esto pues viene una revolución sobre el efecto más duradero de estos y el control de los sangrados, pero también empiezan a aparecer mayor cantidad de efectos colaterales. Ya para 1905 se empiezan a preparar compuestos más eficientes como la procaína y fue Aaron uno de los primeros en preparar este compuesto que pues tiene un uso muy importante hoy en día. Entonces pues dentro de los antecedentes históricos las hojas de coca fueron uno de los principales descubrimientos y se empezaron a desarrollar anestésicos locales. Se inicia en el año de 1884 y fechas en las que por primera vez se hizo una intervención quirúrgica en ausencia de dolor utilizando una instilación en la zona ocular por primera vez. Los indígenas que utilizaron esto en ese momento utilizaban también jugos de hoja de coca para poder aplicarlo de manera tópica en las zonas sensibles y con esto podían generar algo de anestesia, analgesia y con ello se podían hacer algunos preparados y algunos procedimientos quirúrgicos en ese momento. En el año 1955 ya se separó de ellas un alcaloide denominado eritrofilina y años después, en 1860, Albert Niemann fue empleando sustancias alcaloides como el ácido sulfúrico, bicarbonato sódico y lo fueron purificando las moléculas para obtener un producto que le denominaron cocaína. Y bueno, este investigador descubre que esa sustancia que él ha descubierto, al ser colocada en una superficie, sobre todo la lengua principalmente, va a provocar una sensación de adormecimiento, entumecimiento, y esta sensación de adormecimiento, entumecimiento, tiene efectos que le van a generar disminución en los estímulos al paciente y con ello vamos a poder provocar temporalmente y de manera reversible una acción analgésica para poder establecer un procedimiento quirúrgico. Químicamente, pues bueno, los anestésicos locales son de origen sintético. Este origen sintético tiene en común que están constituidos por anillos pirrólicos aromáticos que tienen dos acciones, una acción amina y una acción aromática, y esto puede provocar que tengan varios mecanismos de acción en diferentes sitios. Bueno, los anestésicos, ¿qué son? Son sustancias que tienen una capacidad de interferir con las percepciones de dolor. Y estas sustancias se van a dividir en dos grandes grupos, que son anestésicos generales, que van a bloquear todo tipo de sensaciones con pérdida del estado de conciencia, y anestésicos locales, que solo van a actuar en los sitios locales de acción, pero sin pérdida del estado de conciencia. Aquí ahorita vamos a abarcar solamente los anestésicos de uso local. Los anestésicos locales son fármacos que bloquean de manera, la característica importante es que sea reversible y transitoria el impulso nervioso. Esa es la característica fundamental que nosotros necesitamos. Los anestésicos locales, pues bueno, van a prevenir o van a aliviar el dolor, van a interrumpir la conducción nerviosa
bloqueando un cotransportador de canales de sodio y van a actuar directamente en el sitio donde se genera su aplicación. Tenemos muchas vías de administración, la vía cutánea y la vía subcutánea son de las vías más importantes. Van a actuar en cualquier parte del sistema nervioso o en cualquier tipo de fibra nerviosa. Y bueno, la característica principal de lo que nosotros buscamos es que se provoque o se produzca una parálisis, primero sensorial y o motora, dependiendo de la profundidad y la cantidad de anestésicos que vamos a utilizar. Aquí lo importante es siempre la característica que deben de tener es que deben de ser reversibles a la aplicación. Bueno, en sus mecanismos de acción, los anestésicos locales es el bloqueo principalmente de los canales de sodio dependientes de voltaje. Este ion sodio tiene una función fundamental en la generación de los potenciales de acción y los postpotenciales de acción. Y bueno, estos medicamentos lo que van a hacer, van a impedir la propagación del impulso nervioso al reducir la permeabilidad de los canales de sodio y provocando un bloqueo en la fase inicial de los potenciales de acción. Aquí en esta diapositiva vemos cómo tenemos a los intercambiadores del ion sodio. El ion sodio ingresa al espacio intracelular, el potasio sale y tenemos que eso va a disminuir la acción del mecanismo donde se dispara el impulso. Entonces, al bloquear estos intercambiadores, pues automáticamente vamos a retardar la entrada del ion sodio hacia el espacio intracelular y con lo tanto el potencial de acción se va a disminuir, haciendo que el paciente experimente menos molestias. Los anestésicos locales van a tener tres situaciones, tres partes. Tienen un grupo que es un grupo hidrófobo. Este grupo va a incrementar la potencia como la duración debido a la asociación del fármaco con los sitios hidrófobos que tienen, y esto va a intensificar la distribución hacia los sitios de acción, y el sitio receptor del canal de sodio se considera hidrófobo. Esto puede aumentar la toxicidad. Entonces, de ahí que necesitemos hacer como asociaciones o combinar los medicamentos para que el mecanismo sea más eficiente y tengamos una muy buena acción con pocos efectos tóxicos sobre nuestro paciente. Otro de los puntos importantes es una cadena intermedia, que esta cadena intermedia va a tener dos partes, una parte lipofílica y otra parte hidrofílica. Esta es la unión entre la cadena del hidrocarburo y del anillo aromático, y esto va a servir como base de clasificación para tener dos tipos de grupo, los grupos amidas y los grupos nitrilos. Y finalmente tienen otra particularidad. Esta particularidad se denomina terminación amínica y esta es secundaria o terciaria, dadas las características hidrofílicas de la molécula. Cualquier modificación en alguna parte puede alterar la función y hacer que el efecto del fármaco prácticamente se pierda. Entonces, dentro de las clasificaciones importantes tenemos dos. Tenemos la clasificación de los ésteres y la clasificación de las amidas. Esto es muy importante porque en base a ello pues podemos seleccionar el medicamento que nosotros queramos para lograr la acción específica con nuestro paciente. En general, estos dos mecanismos van a prevenir la generación y la conducción de impulsos y bueno, van a tener un sitio de acción a nivel de la membrana celular, haciendo que el impulso eléctrico se disminuya y con esto automáticamente logremos una analgesia adecuada. ¿Cómo está conformado el canal de sodio? Bueno, el canal de sodio son canales muy complejos, son prácticamente proteínas hidrolizadas que tienen un complejo heterotrimétrico, tienen varias subunidades. Las más conocidas son las subunidades alfa, beta y beta 2, que tienen diferentes dominios donde van a tener diferente cantidad de acción de kilopascales para poder permear selectiva o no selectivamente la membrana.
Van a tener una subunidad alfa con 4 dominios homófobos y cada dominio va a tener 6 segmentos o subsegmentos helicoidales a través de los cuales va a discurrir los canales de sodio. Y tienen finalmente un cuarto segmento que también se denomina segmento S4. Realmente el segmento S4 es la parte más importante porque esta es la parte que va a permitir o va a permear que el ion sodio atraviese a través de los túbulos. Entonces la S4 es la porción de la molécula que se mueve, es una molécula Fab reversible y esta se mueve en respuesta al estímulo de despolarización, lo cual va a abrir o cerrar los canales, y esto es la teoría de lo que actualmente se cree que es la teoría que genera el dolor, el paso abrupto de los canales de sodio debido a la molécula S4. Existen muchas diferencias entre los diferentes tipos de bloqueos nerviosos. ¿De qué va a depender o de qué dependen estas diferencias? Pues de la mayor sensibilidad de las fibras pequeñas. No es lo mismo hacer un bloqueo periférico que hacer un bloqueo más proximal o un bloqueo más central. Existen fibras que se llaman fibra C, que estas son fibras muy pequeñitas y estas son amielínicas, son directamente fibras que van a ser aferentes hacia donde se va a conducir el dolor. Las fibras delta mielínicas son fibras muy pequeñitas. Estas fibras van a transmitir principalmente dolor, temperatura, y en el orden de susceptibilidad, pues bueno, pueden provocar dolor, frío, calor, tacto, presión y función motora. También en general son más susceptibles si entre más rápido estas fibras se puedan bloquear y se reponen rápidamente. Estas fibras son las responsables de un mecanismo que se conoce como mecanismo arco-reflejo, en donde tenemos aferencias, donde el exterior produce un estímulo doloroso y vía de las motoneuronas, pues automáticamente se va por el haz espinotalámico, hacen los primeros relevos en las porciones de las astas anteriores y regresa el estímulo para hacer el fenómeno de retiro. Esto más o menos pasa algo parecido a nivel de la cavidad oral para pues el paciente que genera el efecto de retirada a la hora de estar nosotros administrando eso. Una vez que lo logramos administrar, el paciente pues ya automáticamente provoca algo de analgesia y eso nos permite poder hacer nuestro procedimiento. Existen, como podemos ver aquí en esta tabla, muchos tipos de fibras y dependiendo del bloqueo que queramos hacer, pues es el tipo de fibras al cual vamos a incidir y al cual vamos a lograr con las diferentes dosis de los medicamentos. Algo muy importante que el paciente a veces refiere, fui con el médico odontólogo y a veces me hizo la anestesia o no me hizo la anestesia. Esto tiene mucho que ver con las situaciones locales y el efecto del pH. Los anestésicos locales son bases débiles. Estas bases débiles van a estar con un pH entre 7,5 y hasta 9. Esta forma de sal, por adición del ácido clorhídrico, provee un medio de solubilidad en el agua. Y bueno, al ser inyectado en tejidos que son alcalinos, se neutraliza. Esto es el principio de que a veces cuando el paciente tiene un proceso infeccioso activo agudo, a la hora de estar administrando nosotros el medicamento anestésico, pues prácticamente no se logra un efecto como quisiéramos y esto es lo que hace directamente que tarde más en provocar la anestesia o la analgesia que nosotros queremos. Entonces, muchas veces tenemos que adicionar o utilizar sustancias que tengan un efecto más acidificante para hacer que el mecanismo de acción sea como un poco más prolongado. Y aquí viene el efecto de que, pues bueno, una fracción catiónica es convertida a bases de manera no ionizada. Siempre los tejidos donde se está un asiento inflamatorio son tejidos ácidos y estos pueden impedir que nuestro analgésico incluso, no actúe de manera inmediata y esto puede provocar que el paciente experimente una sensación muy desagradable y pueda provocar mucho dolor. Por ejemplo, nosotros en cardiología, a la hora de colocar un sistema de marcapasos, a la lidocaína,
si el paciente tiene falla renal o si el paciente es un nefrópata que tiene algo de alteraciones hidroelectrolíticas a la lidocaína normal, le adicionamos un poco de bicarbonato y le adicionamos agua, solución bidestilada, y esa mezcla nos permite hacer una analgesia más profunda, incluso a la hora de administrar el medicamento no le duele tanto al paciente. Entonces esta combinación que se hace, si ya previamente le identifiqué algún trastorno hidroelectrolítico, me permite manejar un poco más adecuadamente la analgesia y la manipulación pues, de la zona donde voy a insertar el sistema de marcapaso. El fenómeno inflamatorio, pues bueno, las bacterias van a inducir a los macrófagos y estos van a producir muchísimas citocinas, y la vasodilatación y el incremento en la permeabilidad de los vasos, pues automáticamente van a hacer que se produzcan, van a provocar los signos clásicos de inflamación: dolor, calor, rubor, tumor. Y estas células inflamatorias van a migrar al interior de los tejidos, liberando mediadores que van a causar mayor dolor. Entonces nosotros tenemos que bloquear toda esta cascada inflamatoria para que automáticamente la acción sea más eficiente. Los vasoconstrictores, pues bueno, la duración de la acción del anestésico es proporcional al tiempo que esté en contacto con el nervio. No es lo mismo administrar un fármaco en la superficie, que sea una administración totalmente subcutánea, a una administración más profunda o incluso cerca de un nervio. Entre más cercano esté al nervio, mayor cantidad de bloqueo vamos a lograr hacer. ¿Qué ventajas tiene el adicionar vasoconstrictores? Pues bueno, generalmente podemos hacer que se impida una absorción de manera sistémica, va a disminuir la toxicidad y bueno, va a permitir incrementar la hemostasia. El uso de vasoconstrictores es bien sabido que tiene que ser bajo supervisión de ustedes, obviamente, y tenemos que preguntar los antecedentes al paciente, porque hay pacientes que son hipertensos, que tienen cardiopatía isquémica, y que el adicionar el uso de vasoconstrictores podría generar muchísimo riesgo a la hora de que nuestro paciente esté frente a nosotros, y puede terminar en un síndrome coronario agudo, un infarto de miocardio, o cuando menos un evento anginoso o una crisis hipertensiva. De ahí que las desventajas, bueno, que son que al ser inyectados al tejido muscular estriado, esto va a provocar dilatación de los vasos sanguíneos por acción de los receptores beta, y esto puede incrementar aún más la toxicidad. Pero, ¿qué pasa cuando yo inyecto un vasoconstrictor y provoco un secuestro estimulando los receptores beta? La cantidad de flujo sanguíneo que va a llegar al corazón de manera de retorno va a disminuir. Entonces aquí automáticamente yo puedo provocar que el paciente tenga una respuesta de taquicardia, una respuesta vagal, o que se me hipotense, se me choque por disminuir la precarga cardíaca. También el utilizar medicamentos vasoconstrictores, al hacer el fenómeno de vasoconstricción, voy a provocar que llegue menos cantidad de sangre hacia los tejidos, va a provocar una cicatrización muy lenta, va a haber edema, puede haber necrosis de acuerdo a la dosis, y ya que hay aminas simpaticomiméticas que van a aumentar el consumo de oxígeno, y si el fenómeno de vasoconstricción es muy intenso. Al haber mucha vasoconstricción, el fenómeno de migración, apoptosis y diapédesis de las células van a hacer que el tejido esté más expuesto a riesgo de un proceso infeccioso, porque la cantidad de linfocitos, de neutrófilos, de monocitos que van a llegar a patrullar esa zona, pues obviamente se va a reducir de manera significativa. Los vasoconstrictores tienen indicaciones, o sea, de preferencia no hay que utilizarlo en regiones distales donde la circulación puede estar comprometida. No se recomienda administrarlo en lugares donde los vasos sanguíneos sean muy delgados, porque pueden, o que el paciente tenga una circulación colateral muy limitada, por ejemplo, en personas que tienen diabetes, en personas que tienen algún estado de tirotoxicosis o hipertiroidismo, porque esto
genera un estado donde automáticamente la circulación se va a comprometer más y eso puede generar algún episodio necrótico. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, entre las aminas simpaticomiméticas más comunes tenemos la epinefrina, la famosa epinefrina, la norepinefrina, la fenilefrina, que son agentes potentes vasoconstrictores locales y que la idea es que potencialicen la acción de estos analgésicos. Estos medicamentos, cuando se inyectan de manera incidental en un vaso sanguíneo, pues pueden provocar un montón de alteraciones, desde alteraciones en el sistema nervioso, pueden provocar taquicardia, pueden provocar hipertensión arterial, pueden generar estados de choque incluso en el paciente. Por eso siempre es muy importante la técnica de aplicación y si se pueden evitar este tipo de medicamentos, si el procedimiento así lo requiere, es preferible no hacerlo. ¿Qué dosis sería la máxima recomendada? El consenso desde esa fecha no ha cambiado. La dosis máxima de epinefrina con una dilución 1 a 100,000, pues me permite utilizar hasta 11 cartuchos en todo el procedimiento. La idea es que no lleguemos obviamente a una dosis de este tipo, porque eso puede ser algo tóxico. Cuando la dosis puede ser más tóxica, en el caso donde el paciente haya tenido la acción de hacer ejercicio de manera intensa, pacientes que tienen mucho estrés preoperatorio o transoperatorio, en presencias donde hay enzimas simpaticominérgicas activas en ese momento, pacientes en estado de hipertiroidismo. Si un paciente con un estado hipercatabólico, yo utilizo aminas simpaticomiméticas o vasoconstrictores, pues tengo altas posibilidades de complicaciones mayores con mi paciente. La fenilefrina, pues es un antagonista relativamente puro, es un agonista alfa, adrenérgico, y bueno, él no estimula directamente el corazón como la epinefrina, pero puede también actuar sobre las resistencias vasculares periféricas y esto va a generar un episodio de presión arterial alta y puede tener un reflejo adverso y que es una bradicardia extrema. Entonces, hemos tenido pacientes que después de inyecciones de este tipo de sustancias les provocamos un bloqueo auriculoventricular y la necesidad de un marcapasos se tiene que realizar de manera inmediata. Esto para los que afortunadamente ninguno le han visto esto, yo les invito a que tengan mucho cuidado a la hora de administrarlos porque hemos tenido reacciones vagales que pues el paciente se desmaya, hace una crisis de Stock-Adams en el consultorio directamente y la única forma de poder revertir eso es utilizando un marcapaso temporal y si el paciente ya tenía previamente alguna enfermedad cocoadyuvante a nivel de corazón, el paciente puede terminar hasta en la colocación de un sistema de estimulación permanente, un marcapaso definitivo. Pues los efectos adversos de los anestésicos locales, pues bueno, además de bloquear los impulsos en el sistema nervioso periférico, también interfiere con todos los órganos donde hay conducción o transmisión. Esta alteración, pues bueno, puede afectar el sistema nervioso, estimulando y puede provocar en el paciente temblor, inquietud, incluso convulsiones. Y entre más dosis se utilice, el bloqueo profundo sobre el sistema reticular activador ascendente que se encuentra en el bulbo raquídeo va a ser mayor y esto incluso puede generar episodios donde el paciente deje de respirar y puede hacer apneas respiratorias profundas, puede provocar depresión y puede provocar la muerte por un paro cardiorrespiratorio por bloqueo de estos receptores. Bueno, también pueden actuar a nivel del sistema cardiovascular. Si yo tengo un efecto vasoconstrictor potente y previamente yo soy una persona diabética, hipertensa, que tiene algo de cardiopatía isquémica, el utilizar los vasoconstrictores puede aumentar mucho la demanda miocárdica de oxígeno y este incremento abrupto en la demanda miocárdica de oxígeno va a provocar un desbalance entre el aporte y demanda de sangre en el corazón y esto automáticamente puede provocar eventos desafortunados como una taquicardia ventricular helicoidal
como es la que estamos viendo aquí en la pantalla, que esto finalmente equivale a que el corazón no bombee sangre y pues esto es una muerte cardíaca, y eso puede llevar, si no se instaura el manejo adecuado de reanimación cardiopulmonar, pues puede el paciente fallecer. Debe insistirse mucho en que los efectos cardiovasculares adversos de los anestésicos pueden ser resultado de una administración intravascular no de manera programada. O sea, nadie tiene una mirada de rayos X para saber exactamente dónde va a pasar un vaso sanguíneo, y si yo no tengo el cuidado en la técnica y logro hacer alguna punción y esa punción genera que el medicamento llegue al vaso sanguíneo, pues automáticamente el vaso puede quedar directamente en el sitio de la administración, y esta aplicación abrupta en esa zona puede generar muchos problemas y puede provocar arritmias y llevar a la muerte del paciente. ¿Cuáles son los otros efectos también que pueden provocarse? Pues bueno, son poco comunes, pero también se presentan casos donde existe mucha sensibilidad o sensibilidad incrementada. Esta hipersensibilidad, pues bueno, es un derivado del uso de ésteres y principalmente de los PAVA, y se asocian de manera más frecuente. El uso de sulfitos y o algún otro tipo de vehículo CBP por el cual viaja el medicamento puede afectar a pacientes que ya tienen algún estado proinflamatorio previo, en pacientes que tienen algún trastorno a nivel respiratorio o renal, y pueden provocar reacciones de hipersensibilidad severa, que pueden ser desde un pequeño rash en la piel hasta reacciones de choque anafiláctico. Afortunadamente es en el menor de los casos. ¿Qué se recomienda aquí? Pues siempre tener una manera de hacer una reversión en el consultorio, en el área donde esté yo trabajando, tener un agente reversor para que automáticamente, si el paciente me llega a tener un episodio de hipersensibilidad, edema laringio, dificultad respiratoria abrupta, lo puedo utilizar en lo que puedo hacer que el efecto del fármaco pase totalmente. En pacientes que tienen antecedentes, por ejemplo, como les decía, de asma, dependiente de los esteroides, pues está de preferencia no indicado de manera inicial los anestésicos con vasoconstrictor. Hay también alergias de manera cruzada entre los parabenos, los ésteres también. Y bueno, aquí pudiéramos tener una opción que es el uso de difenhidramina, el uso de hidrocortisona, celestones soluzpam, betametasona, parametasona, para lograr automáticamente revertir lo más que nos sea posible el efecto, en lo que podemos incluso trasladar al paciente a una unidad hospitalaria para su atención posterior. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de alergias más comunes? Pues como ya les había comentado, la urticaria es una de las principales manifestaciones que nos van a ir avisando cómo el paciente va respondiendo. Afortunadamente se presenta en menos del 1%, pero el día que nos llegue un paciente así, pues aunque tengamos todo un año que nos haya ido bien, con un solo paciente que nos haga una respuesta de este tipo, pues podemos tener problemas bastante serios. El paciente puede tener erupciones eritematosas parecidas al lupus eritematoso sistémico, la poliarteritis nodosa o enfermedades eczemáticas de la piel, o si el paciente, por ejemplo, tiene un cuadro de psoriasis o parasoriasis, pues automáticamente esto se va a incrementar de manera muy significativa. Entonces, ¿qué es lo que marcan las guías? Incluso, ¿qué es lo que marca los procedimientos médico-legales? Es que, bueno, cualquier manifestación dermatológica inicial, pues pudiéramos tener algún antihistamínico de uso rápido para poder bloquear el efecto y evitar que el paciente tenga alguna complicación más grave. En situaciones donde el paciente tienen un choque anafiláctico, a esto me refiero como que el paciente de repente deje de respirar, tenga un paro cardiorrespiratorio, pues bueno, ahí generalmente vamos a requerir reanimarlo, y para reanimarlo pues vamos a requerir el uso de aminas simpático-miméticas de tipo adrenalina. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que el paciente está chocado?
pues obviamente tenemos que tener el antecedente de haber inyectado algo unos 15 minutos, media hora antes, y el paciente puede empezar con alteraciones en el estado de conducta, puede tener problemas de reacciones cutáneas en piel, puede el paciente también tener edema en la lengua, nos va a referir dificultad para la deglución de los alimentos, el paciente va a tener progresivamente disfagia, que es la dificultad para deglutir, y bueno, vamos a tener un edema muy, muy significativo en los tejidos locales de la garganta, lo que va automáticamente a producir un quejido respiratorio, y esa es una de las formas donde nos daremos cuenta de cómo el paciente está presentando esto. Si nosotros vemos estos signos o síntomas, lo que se debe hacer es, se tiene que llevar a un paciente al hospital. Esto no se puede manejar en nuestro consultorio, y bueno, tenemos escasos pues minutos para lograr la atención, porque este paciente podría requerir manejo avanzado de la vía aérea, soporte hidroelectrolítico e incluso el uso de hasta corticoides para la acción sistémica. En virtud de su influencia de estos medicamentos para excitar las membranas, los anestésicos locales pueden actuar con un amplio espectro de medicamentos. Los anestésicos locales pueden hacer que analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios tengan un efecto copotencializador, y esto puede hacer que automáticamente podrían dejar de actuar anticoagulantes, por ejemplo. Entonces, si a mí me llega un paciente que tiene un marcapaso cardíaco, pues automáticamente yo tengo que hablar con él para pues automáticamente preguntarle todos los antecedentes, y en base a los antecedentes que él me vaya diciendo, pues yo manejar este tipo de situación. Si el paciente tiene un medicamento tipo warfarina o acenocumarina, y yo utilizo uno de estos medicamentos y aparte le di un antibiótico, la acción de la warfarina pues automáticamente se va a perder. Si yo pierdo la acción de la warfarina o de la acenocumarina y el paciente tiene una válvula y lo mando hacia su casa, el paciente en 8 horas, 12 horas me va a regresar con una válvula cardíaca trombosada. Entonces eso es algo muy, muy importante en mi práctica para tener en cuenta, para poder mandar al paciente de manera segura a su domicilio sin favorecer yo la acción o la interacción de medicamentos. Por ejemplo, los efectos más importantes sobre el sistema nervioso, pues bueno, se presentan con los anestésicos de uso más general, los barbitúricos y los analgésicos de tipo opioide. Tenemos el Palexia, uno de las principales representantes de esta familia, que en este tipo de uso de estos medicamentos va a provocar depresión respiratoria, arritmias cardíacas, alteraciones en los electrolitos, y puede provocar choque anafiláctico en el paciente. En las unidades de cuidados intensivos, los pacientes que tienen arritmias ventriculares también a veces que recibieron ya lidocaína, se les administra un coantagonista como algún antihistamínico H2, como es la famotidina, la cimetidina, la ranitidina, o los beta bloqueadores como el propanolol, metoprolol, pindolol. Estos van a disminuir un poco la toxicidad de la lidocaína. Ojo, no quiere decir que el uso de beta bloqueadores sea para disminuir el efecto tóxico. Si yo utilizo beta bloqueadores en este tipo de pacientes y mi paciente ya previamente tenía el antecedente de algún bloqueo cardíaco y yo utilizo beta bloqueadores, pues yo puedo exacerbar el bloqueo. Únicamente esto es para tener en cuenta los efectos colaterales de los medicamentos sobre cierta población de pacientes donde no se deben de preferencia de utilizar. Como metabolito de los ésteres está el ácido paraminobenzoico. Este es un antagonista competitivo de las sulfonamidas. La epinefrina puede provocar arritmias ventriculares durante un paciente que yo estoy utilizando algún anestésico inhalado, como del tipo alotano. Las catecolaminas pueden provocar cambios en la actividad cardíaca, pueden alterar la presión arterial, y cuando se utilizan con antidepresivos de uso tricíclico, beta bloqueadores, beta adrenérgicos pueden no ser selectivos. Los anestésicos locales
con epinefrina, pueden utilizarse junto con inhibidores de la MAO, y el uso de fenilefrina está contraindicado. Esto quiere decir que un paciente que me llega al consultorio utilizando medicamentos para depresión, para ansiedad, para algún trastorno de bipolaridad, también es otra de las situaciones muy importantes a tener en cuenta, porque mis fármacos pueden provocar alteraciones en su estado de conciencia y pueden provocar una gran cantidad de arritmias. En cuanto al metabolismo, pues la toxicidad va a depender del equilibrio entre las tasas de absorción y las tasas de eliminación, y la absorción puede reducir la incorporación con los vasoconstrictores. Y la toxicidad se va a relacionar directamente con la concentración del fármaco de manera libre, la fijación a las proteínas del suero, y en los tejidos puede reducir esta. Los pulmones también van a fijar un poco los anestésicos, y esto va a actuar directamente con la tasa de bioeliminación. Los anestésicos tipo ésteres se hidrolizan e inactivan por acción de una esterasa plasmática que se llama posiblemente colinesterasa. La colinesterasa puede bloquear la acción de estos medicamentos y puede disminuir su mecanismo de acción principalmente. A nivel, ¿qué pasa en otros órganos? Pues bueno, los anestésicos tipo amidas se van a degradar en el retículo endo y sarcoplásmico a nivel del hígado. Los anestésicos de tipo amidas se van a fijar casi hasta en un 95% con las proteínas plasmáticas, en particular con las glicoproteínas alfa 1, y en menos proporción con la albúmina y los eritrocitos. ¿Qué debemos investigar? Cuando el paciente nos llega al consultorio, le hemos aplicado varios cartuchos de anestésico y el paciente no hace efecto. Bueno, lo primero que tenemos que ver es pues, su sistema nervioso, cómo está. 2, tendríamos que haber tenido un examen de laboratorio para ver cómo están sus proteínas plasmáticas. Si el paciente tiene disminución en las proteínas plasmáticas, la acción de los medicamentos va a estar muy reducida, porque estos medicamentos solamente se pueden transportar a través de proteínas plasmáticas como la albúmina. Entonces, si mi paciente tiene hipoalbuminemia, me puedo estar acabando cartucho tras cartucho tras cartucho, y realmente no va a ser el efecto óptimo, el efecto deseado. Y automáticamente eso puede hacer que no tengamos un efecto pleno, pero sí tengamos un efecto tóxico en el paciente. Por eso, de ahí que los estudios preoperatorios o prequirúrgicos sean muy necesarios, e incluir niveles séricos de proteínas totales, niveles séricos de albúmina, para poder conocer el estado metabólico previo del paciente. Estas glucoproteínas pues, pueden aumentar en presencia de entidades patógenas como cánceres, intervenciones quirúrgicas previas, algún otro tipo de traumatismo. Pueden verse exacerbados en pacientes que tienen alteraciones hidroelectrolíticas o incremento en los productos nitrogenados, como pacientes con uremia, y van a disminuir también con el uso de algunos anticonceptivos orales. Por eso siempre la anamnesis que debemos hacerle al paciente tiene que ser muy, muy eficiente para preguntar sobre el uso de fármacos pretratamiento, y con esto pues poder manejar automáticamente de una manera adecuada la analgesia. En pacientes neonatos, el neonato pues tiene es deficiente en proteínas plasmáticas, por lo tanto también son muy susceptibles a la toxicidad. Si llega una persona embarazada a mi consulta a hacerle algún procedimiento, pues yo tengo que tomar en cuenta también si está o no embarazada, porque pues obviamente puedo tener efectos tóxicos sobre bebé, y eso puede generar problemas bastante graves. ¿Cómo puedo saber hacia dónde se elimina? Pues bueno, puedo hacer estudios para ver cómo está la depuración de creatinina, albúmina en orina 24 horas, cistatina C, y con esto poder saber cómo está la tasa metabólica renal finalmente. Pues este tipo éster tiene la misma estructura química que algunos anestésicos locales. Y bueno, este efecto va a ser un efecto sobre bloqueo del sistema nervioso, y va a actuar sobre los imaos, inhibiendo la recaptura de noradrenalina en este caso. ¿Qué efectos indeseables tiene el uso local de coca? Pues va a provocar
efectos de vasoconstricción, puede provocar arritmias, puede provocar cardiotoxicidad, puede provocar falla hepática y lesión renal también. Esto se puede utilizar actualmente para producir anestesia tópica, sobre todo en las vías respiratorias superiores, y esto va ligada al efecto vasoconstrictor que tiene. Los preparados actualmente que se tienen son concentraciones muy chiquitas, son concentraciones ínfimas de al 1, 4 y máximo 10%. ¿Sí? Otro preparado tenemos al Novocain, a la procaína. Esta acción es un fármaco de baja potencia, es lento su inicio de acción y es una duración muy, muy breve. Tiene toxicidad muy baja y bueno, este fármaco debo de tener mucho cuidado porque no se metaboliza en hígado. Si yo utilizo este fármaco en pacientes que tienen algún daño hepático o renal, pues puedo tener problemas de una toxicidad acelerada. El derivado del ácido amidobenzoico, bueno, inhibe a la acción de las sulfonamidas y bueno, en años recientes se utiliza una combinación con propoxicaína para potencializar efecto analgésico. La dosis pues es procaína al 2% con epinefrina, que puede ser en una dilución hasta 100.000, de 1 a 100.000 al 4%, con fenilefrina de 1 a 250. Y bueno, otra combinación que se hace recientemente es la procaína al 2% con propoxicaína al 0.4%. Y esto puede tener adicional a la norepinefrina una acción vasoconstrictora también. La propoxicaína es un derivado, un radical más eficiente al cual le quitaron efectos de toxicidad. Es un derivado finalmente de la procaína. La enormemente conocida lidocaína, pues bueno, esta fue descrita desde el 48, es de las más rápidas, de las más intensas, de mayor duración y tiene una concentración muy parecida a la procaína. Esta tiene la ventaja de tener una acción rápida de absorción y bueno, es eficaz, se puede utilizar sin o con vasoconstrictores, pero si se utiliza con un vasoconstrictor va a tener una menor absorción y una menor toxicidad. ¿Cuáles son los efectos adversos más conocidos de estos medicamentos? Bueno, puede provocar en ese momento de la administración sueño, puede provocar acúfenos, fosfenos, tinnitus, disgeusias, mareos, fasciculaciones y en dosis altas puede provocar incluso hasta depresión respiratoria o paro, porque puede actuar sobre el sistema reticular activador ascendente y puede provocar alteraciones muy, muy importantes que pueden incluso llevar al paciente al paro respiratorio y obviamente a la muerte. Tiene la enorme ventaja que tiene un tiempo de acción de 2 a 5 minutos y dura en los tejidos aproximadamente cerca de 2 horas. Se puede utilizar también de manera tópica y aquí la situación es que lo que se pide es darle oportunidad al fármaco para que haga efecto. Es bien sabido que en algunos pacientes se utilizan estos medicamentos y inmediatamente procedemos a hacer el procedimiento. Si no le damos un tiempo de latencia más o menos adecuado, el fármaco ni siquiera va a hacer efecto cuando ya nosotros vamos a estar intentando hacer el procedimiento y eso va a hacer que el paciente tenga una experiencia no tan agradable. Por eso es importante tener un periodo de latencia adecuado para que el medicamento alcance su pico máximo de acción. La dosis, pues bueno, puede ser lidocaína al 2% con epinefrina o también podemos diluirla a 1 a 100.000 o 1 a 50.000 para incrementar o decrementar su efecto. La lidocaína al 5% con epinefrina se ha demostrado ser efectiva en casos de sensibilidad dentaria excesiva. Cuando el paciente tiene demasiada sensibilidad podemos utilizar esto. Y al 2 o 5% en gel podemos generar una solución al 4 o 5% y podemos utilizarla de manera local para provocar mayor analgesia de manera directa en el paciente. La bupivacaína
Pues aquí vienen algunos de los nombres comerciales. Esto es un tipo, pertenece a la familia amidas, es una anestesia de una duración más prolongada, puede provocar mayor anestesia sensorial que motora y de ahí su preferencia durante algunas otras condiciones como por ejemplo el trabajo de parto o en el posoperatorio inmediato. Aquí la única situación es que tiene mayor afinidad por receptores beta 1 y beta 2, por lo tanto se va a asociar a mayor cardiotoxicidad. Entonces, pacientes que tienen daño miocárdico o que tienen alguna acción más cardiotóxica, de preferencia no hay que utilizarla porque puede provocar un estado de ser un proarrítmico y esto generar muchos efectos adversos en el paciente. La dosis pues va a ser de 0.5 con epinefrina y bueno, esto nos va a generar una acción muy buena de 8 horas de analgesia en la mandíbula y 5 horas aproximadamente en el maxilar. Pero va a depender mucho del estado local, de si el paciente tiene un proceso infeccioso previo o no, y de la función cardiopulmonar para ver si este medicamento pudiera ser una opción para el paciente o no. Otra sustancia pues es la mepivacaína. Esta sustancia, bueno, también es un tipo amida y tiene una acción muy similar también a la lidocaína. Esta sustancia puede ser muy tóxica para el neonato, por lo que se utiliza también, no se debe utilizar en anestesia de tipo obstétrica y esta se puede utilizar con o sin vasoconstrictor. La dosis de la mepivacaína, al 2%, es con una dilución 1 a 20,000 y bueno, al 3% es cuando se utiliza con que no tenga efectos vasoconstrictores. Otro ejemplo es la prilocaína, que también es un derivado tipo amino. Tiene un perfil farmacológico muy parecido a la lidocaína. Este perfil produce muy poca vasoconstricción, vasodilatadón, perdón, por lo que puede utilizarse con o sin vasoconstrictores. La dosis es de 8 miligramos por kilogramo y puede manifestarse la presencia de un radical tóxico a nivel de tubo digestivo y a nivel de sangre, que es la metahemoglobinemia, por la cual debemos de tener mucho cuidado en la administración. Se puede combinar con un anillo aromático de la ortotoluidina y eso puede generar el efecto negativo. Las dosis pues pudieran ser la prilocaína al 4% con epinefrina o utilizarla al 4% sin el uso de vasoconstrictores. La articaína es otro ejemplo. Este fármaco corresponde a los tipos amidas y únicamente posee un anillo de tiopentano en su estructura. Esta sustancia no se puede utilizar intravascularmente porque puede tener efectos tóxicos también y se puede utilizar con o sin vasoconstrictores. El Duranés, que es la etidocaína, es un tipo de amina de acción preferentemente prolongada, parecida a la bupivacaína. Esta tiene la ventaja que es menos tóxica, pero también es menos potente y bueno, va a poseer una acción vasodilatadora incrementando la hemorragia en la cirugía. El uso de vasoconstrictores intentando compensar esto no es una opción porque tiene efectos tóxicos cuando se potencializa o cuando se agregan vasoconstrictores. Tiene mayor efecto motor que sensitivo y de preferencia no se puede utilizar en procedimientos muy prolongados por los efectos colaterales que tiene. ¿Cuáles son los efectos los anestésicos locales para aplicación de mucosas? Bueno, hay algunos anestésicos que pues de preferencia no deben de administrarse localmente porque son irritantes o si los aplicamos sobre piel o faneras van a provocar alguna reacción inflamatoria excesiva y solamente pueden ser útiles para aplicación sobre piel y sobre mucosas. Estos fármacos que se utilizan sobre piel y mucosas, pues básicamente
Hay algunos de ellos que vienen preparados donde los podemos combinar con los glucocorticoides y con los antihistamínicos. Estos van a tener diversos propósitos, por ejemplo, provocar anestesia local y se pueden utilizar para, por ejemplo, la toma de algún tipo de impresiones o radiografías cuando el paciente tiene demasiados síntomas. Estos se deben utilizar solo en aquellos que tienen válvulas para no dar un fármaco a una dosis excesiva y no provocar efectos colaterales. Y bueno, existen algunos líquidos tópicos que evitan la posibilidad de que estos se aspiren. Se llaman sistemas buffer o sistemas de taponamiento para evitar que esto tenga un efecto sobre la absorción, que la absorción no sea tan incrementada. El dicinone, que es el clorhidrato de diclonina, se emplea en soluciones al 0.5 al 1% y su uso tópico no se puede hacer de manera recurrente. Tiene un inicio de acción muy rápido y una acción muy similar a la procaína. Se pueden utilizar en pacientes que son alérgicos a los ésteres y se utilizan en procedimientos un poco más profundos como endoscopías, en dolor por mucositis bucal y en uso en pacientes que recibieron algún agente quimioterápico o en radioterapia. La benzocaína pues es un derivado de la procaína también. Generalmente se mantiene en el sitio de la aplicación, no se va a absorber sistémicamente y bueno, tiene una acción pobre, es de baja toxicidad y bueno, se usa particularmente en la cavidad oral en forma de preparados. Se utiliza para prácticamente como un anestésico de tipo tópico, de tipo no sistémico. Tenemos a otro que es la tetracaína. Es un derivado tipo éster, es muy tóxico y es potente, más que la procaína. Entre los anestésicos tópicos es de los más efectivos, pero la toxicidad desafortunadamente nos va a limitar, nos va a complicar un poquito su uso, no está tan ampliamente recomendado. El clorambutol, bueno, este es un anestésico local también de acción débil. Se utiliza usualmente junto con otros anestésicos y bueno, su uso principalmente es de vendajes para aliviar el dolor secundario de alguna extracción y también se utilizan para las molestias después de un proceso de extracción principalmente. Existe el clorhidrato como anestésico tópico, el clorhidrato de cocaína, pues es el primer anestésico usado en odontología y en medicina en general. Este fármaco va a provocar midriasis, va a provocar una vasoconstricción importante con manifestaciones a nivel del sistema nervioso y generalmente su uso pues muy difundido en odontología pues prácticamente no se lleva a cabo. La tetracaína es otro de los ejemplos de los tipos ésteres. La tetracaína pues es muy tóxica y es potente. Se utiliza entre los anestésicos de los más efectivos, pero desgraciadamente también su toxicidad puede limitar básicamente su uso. Entonces por eso está no tan difundida el uso de este medicamento. El clorobutanol es otra de las principales ejemplos que tenemos. Hay un preparado que es una mezcla de anestésicos locales. Esta mezcla es el EMBLA. Esta es una mezcla de lidocaína al 2% con prilocaína al 2.5%. Bueno, se utiliza de manera tópica y se recomienda utilizarlo un poquito antes de la infiltración. Esto es para localmente frenar la acción de la sensación del piquete que se siente a la hora de poner la anestesia. La crema de EMBLA se debe colocar sobre piel intacta más o menos hasta por 1 hora antes. Y bueno,
Desafortunadamente su sitio o su mecanismo de acción solamente son los primeros 5 milímetros de la piel. No está ampliamente difundida para utilizar en la cavidad oral, se puede utilizar solamente en el velo del paladar, en la bóveda de la boca. Es útil para alguna punción venosa nada más, para la toma de algún injerto, para hacer algún punch por sacabocado, y en personas que son poco tolerantes a la inserción con agujas. Como les decía, no está disponible para uso intraoral, desafortunadamente, y bueno, la única aplicación que se debe de hacer es dentro de la boca para anestesia del paladar, y la característica es que debe estar en contacto cerca de unos 5 minutos para obtener un mecanismo de acción muy eficiente. Pues como vimos ahorita, tenemos en esta tabla vemos el resumen entre los grupos ésteres y los grupos amidas. Ahí tenemos las principales ejemplos y los mecanismos de acción de cada uno de ellos. Su farmacocinética es muy amplia. Bueno, varía dependiendo de la dosis y del sitio de aplicación. Eso es muy importante. Todos los anestésicos locales, excepto la cocaína, son absorbidos por el tracto gastrointestinal, y la velocidad de absorción se relaciona directamente con la liposolubilidad de los iones que ésta tiene. Los anestésicos locales del grupo éster se metabolizan en el plasma principalmente, y el fármaco que se queda, el metabolito activo que se biotransforma y que pasa o discurre a través del sistema citocromo P450, se va a excretar finalmente por la orina. Y bueno, los anestésicos locales del grupo amidas se metabolizan principalmente vía hepática. Entonces, la recomendación es que cuando nosotros vayamos a hacer algún procedimiento profundo, les pidamos a nuestros pacientes pruebas de funcionamiento hepático y pruebas de funcionamiento renal, para conocer la forma de biotransformación y la bioeliminación de estos medicamentos, y con ello pues evitar efectos colaterales. Bueno, estos anestésicos, pues, como les comentaba, se les utiliza en procedimientos quirúrgicos menores. Pueden ser procedimientos dentales, anestesia raquídea, bloqueo autonómico en situaciones de isquemia. Para personas que tienen alteraciones en la circulación en las extremidades, se debe de bloquear eso para evitar que la isquemia siga siendo más profunda. La procaína y la clorpromacina son de acción más corta, y tenemos a los de acción más prolongada, como la bupivacaína y la ropivacaína. Todos los anestésicos locales, excepto la cocaína, son vasodilatadores en dosis terapéuticas. ¿Sí? Tenemos a la procaína, como les comentaba, es el que sustituyó a la acción de la cocaína, y bueno, son radicales que lo que van a provocar es anestesia local, principalmente por bloqueo del dolor al bloquear el receptor de sodio en la región S4 del cotransportador de iones de sodio, y esto lo que va a hacer es que automáticamente el efecto se disminuya, y al disminuir este efecto pues vamos a provocar una analgesia óptima en el paciente. Tenemos muchas contraindicaciones. Es muy importante que el paciente lo conozcamos bien, hagamos una adecuada anamnesis. La sugerencia, la recomendación es que se le pidan al paciente pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de funcionamiento renal, y en base a lo que encontremos con ello, pues automáticamente vamos a poder hacer un adecuado escrutinio para ver qué tipo de fármaco podemos utilizar con el paciente, y para pues, ver los posibles efectos colaterales que mi paciente pueda tener. La tetracaína y la lidocaína, pues en cuanto a es uno de los más utilizados. Su farmacodinámica, pues bueno, va a producir una alteración en el desplazamiento, como les decía, iónico, al impedir la permeabilidad capilar a los iones de sodio. Están principalmente indicados en
en anestesias locales, tópicas, en infiltración de piel y en el dolor relacionado a las heridas, en cirugías menores, en quemaduras. Y bueno, la lidocaína, vamos a tener varias presentaciones. Las más comunes son soluciones al 1 al 2%, con o sin adrenalina. También lo podemos utilizar en formas de gel, en aerosoles también. Y bueno, hay presentaciones incluso también hasta en presentaciones en ungüento, soluciones ópticas y soluciones inyectables. Aquí viene una pequeña tabla del tiempo de acción cuando se utiliza con y sin vasoconstrictor en el tiempo. Y bueno, por kilogramo de peso, más o menos cuántos cartuchos podemos utilizar por sesión. Se recomienda que para protección cardiovascular, de preferencia no se utilicen más de 3 cartuchos de manera local, porque el uso de 3 o más cartuchos puede incrementar la presencia de arritmias cardíacas y puede provocar efectos colaterales muy, muy significativos. Las contraindicaciones, pues bueno, al igual que los demás anestésicos locales, las reacciones secundarias tras la administración de la lidocaína son afortunadamente poco frecuentes, y en ocasiones puede el paciente estar con agitación psicomotriz, mareos, tinnitus, acúfenos, ocenos, visión borrosa, náuseas, vómitos. Y bueno, recordar muy importante que la dosis tóxica de la lidocaína es cerca de 500 miligramos, que corresponden más o menos a 7 miligramos por kilogramo de peso, sin adrenalina. Y con adrenalina pues es mayor. Recuerden que la adrenalina lo que hace es disminuir la forma de absorción, por lo tanto podemos prolongar un poco el uso, pero teniendo en cuenta los efectos colaterales de estos dos medicamentos. Y bueno, obviamente pues está contraindicada en pacientes que sean alérgicos a este tipo de medicamentos o a otros anestésicos locales de tipo del grupo de las amidas. ¿Sí? No sé si hasta aquí haya dudas. Son las diapositivas que tengo para la charla. Okay. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, preguntan, ¿para qué tipo de procedimiento es necesario realizar la prueba de función hepática? Okay. ¿Y qué tipo de anestésico se puede usar? Sí. De hecho, las pruebas de funcionamiento hepático son muy útiles porque la inmensa mayoría de estos medicamentos, su mecanismo de cotransporte es a través de la albúmina. Si yo no tengo determinaciones de albúmina, por ejemplo, en pacientes hepatópatas, y por ejemplo voy a hacer algún procedimiento grande donde tuviera que hacer una extracción dental, por ejemplo, el retiro de los molares, pues puedo tener que utilizar una gran cantidad de cartuchos y prácticamente podría no tener la analgesia o la anestesia suficiente. Sobre todo se debe utilizar cuando voy a hacer bloqueos tronculares y la planeación sería con muchos cartuchos, o sea, un procedimiento muy grande donde voy a utilizar una gran cantidad de anestésicos. Esto es para saber planear la dosis adecuada y ver y reducir la principal cantidad de efectos colaterales que pueda tener mi paciente. ¿Sí? También preguntan, ¿cómo se alcaliniza el cartucho de anestesia? Sí, generalmente se pueden utilizar soluciones con bicarbonato de sodio al 1 o 2%. El cartucho no se puede alcalinizar como tal. Tendríamos que vaciarlo en un recipiente estéril, obviamente, y hacer la preparación. El cartucho se vaciaría totalmente y utilizaríamos 0.3 a 0.4 mililitros de solución para alcalinizar el equivalente a un cartucho. Al alcalinizarlo, lo que yo voy a buscar es reducir la acción de que a la hora de estar infiltrando no sea tan molesto. Lo que voy a hacer es, en el momento que yo infiltre la solución, puedo disminuir con mucho la acción de dolor a la hora de que yo esté infiltrando eso, porque automáticamente lo que voy a hacer es, no voy a quitar una solución ácida y la voy a tener tendencia a que sea más alcalina.
así es. Pero tiene que ser con mucho cuidado, con un efecto pues de esterilidad óptima, pues porque voy a sacar la solución del cartucho y hay que tener mucho cuidado para evitar que se contamine. Y por cartucho se recomienda de 0.3 a 0.4 mililitros. Es una cantidad muy, muy pequeña. Otra pregunta es, con el uso de marihuana, Ajá. ¿qué tipo de anestésico recomienda para los pacientes con alta adicción? Claro, claro. Sí, sí, el uso de cocannabinoides, pues no se recomienda como un analgésico, un analgésico propiamente dicho. Lo que hace pues el cannabis es reducir la latencia de conducción. Cannabis lo que hace es bloquear la subunidad S4 en el receptor y evita el paso abrupto de los iones de sodio hacia el espacio intracelular. Disminuye la salida de potasio, favorece no tan rápido el ingreso de sodio al interior de la célula y con eso tiene un efecto como de analgesia. Pero eso no es para dolor agudo, eso sería para un dolor neuropático, por ejemplo, para un paciente que tuvo alguna neuralgia del trigémino, pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes y que tienen desmielinización del ganglio de Gasser. La porción oftálmica o la porción maxilar inferior está inflamada y esto me ayude para calmar el dolor, pero básicamente es más para dolor crónico, no funcionaría para dolor agudo. Sí. Y, en paciente con hipotiroidismo y con marcapaso, ¿qué tan recomendable es utilizar la lidocaína sin Perfecto, vasoconstrictor? excelente pregunta. En personas hipotiroideas se sabe que la acción de todos los fármacos en ellos va a ser una acción muy lenta. Al ser una acción bastante más lenta, las dosis pueden ser mucho más altas. Se recomienda en este tipo de pacientes lidocaína al 1 o 2% simple sin epinefrina. Ojo, si el marcapaso se colocó por una enfermedad degenerativa del sistema de conducción, sí no hay que utilizar fármacos vasoconstrictores. Si el paciente tiene marcapaso porque la causa que le generó el uso de marcapaso se llama cardiopatía isquémica, se tiene que utilizar también anestésicos simples porque el uso de un medicamento con vasoconstrictor, o sea, en este caso epinefrina o adrenalina, automáticamente podría exacerbar los eventos aginosos. Hemos tenido pacientes que a la hora de estarles administrando las dosis de adrenalina o de algún otro fenilefrina, el paciente puede presentar desbalance y puede tener dolor anginoso. Se tendría que manejar con vasodilatadores arteriales, sublinguales o intravenosos en ese momento. Entonces, en pacientes que tienen cardiopatía isquémica o pacientes que son hipertensos y que tienen una gran cantidad de fármacos antihipertensivos, son pacientes renales, hay que tener mucho, mucho cuidado. Es muy importante cuando el paciente llega al consultorio, preguntarle todos los medicamentos que está tomando, preguntarle si tiene falla renal, falla hepática, hay que estadificar, válgase la redundancia, en qué estadio está de falla renal o hepática. ¿Por qué? Porque automáticamente hay medicamentos a ciertas dosis que no se pueden utilizar en pacientes que son pues nefrópatas o son hepatópatas o que tienen, peor aún, síndrome cardiohepático o renocardíaco, o sea, que tienen más de 2 órganos con una afectación muy, muy significativa. Le cuento, tuvimos un paciente que tiene falla cardíaca y que tiene una función ventricular izquierda muy limitada y el uso de aminas vasoactivas o el uso de vasoconstrictores puede hacer que el paciente tenga un episodio abrupto de fibrilación auricular y ese episodio abrupto de fibrilación auricular lo puede llevar a insuficiencia cardíaca, lo puede llevar a falla ventricular y en el consultorio me puede hacer un edema agudo de pulmón y puede ser una situación bastante delicada. Entonces, lo que nos recomiendan es que si nosotros vemos que el paciente tiene una gran cantidad de fármacos, sus exámenes de laboratorio están muy alterados, pues incluso hasta pedir alguna valoración para saber la seguridad o no de algún de estos medicamentos.
¿sí? Pero sí es importante hacer las determinaciones de función renal y función hepática en pacientes hipotiroideos. Generalmente el efecto va a ser más lento, voy a tener que utilizar más dosis, pero sí se recomiendan en ellos anestésicos de uso simple, sin vasoconstrictores principalmente. Eso sería todo. Gracias. ¿Sí? Pues yo les agradezco mucho, muchísimas gracias por la invitación.